Buenas noches, mi nombre es Rafael Vivero, soy estudiante de octavo semestre de Derecho de la Corporación Universitaria Americana. Hoy vengo a hablarles de un tema que se llama los cascos azules de las Naciones Unidas, con base a un libro que les recomiendo que lo lean, que es ONU, Historia de la Corrupción, escrito por el señor Eric Fratini. Los cascos azules. Los cascos azules son, digamos que una fuerza dotada de poder militar que se creó por medio de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas se componen por 191 integrantes. El capítulo 11 de este libro te habla de un tema muy interesante y es sobre un patrón de conducta que ha seguido los cascos azules. Este capítulo te habla de varias historias: de Camboya, de Somalia, de Mozambique, de Kosovo, de Sierra Leona, de Bosnia, de Liberia, pero en general, cuando uno lee estas historias encuentra un patrón. ¿Cuál es ese patrón? Hay un conflicto entre dos países. Se supone que las Naciones Unidas deben ser un mediador. ¿Qué hace un mediador? Equilibra las cargas. Sin embargo, no pasa esto. Resulta que los militares que hacen parte de los cascos azules antes del 2002 tenían una inmunidad diplomática porque no podían ser juzgados por la Corte Penal Internacional. Después del 2002, debido a las quejas de los integrantes de las Naciones Unidas, pues hubo que reformar esa inmunidad. Sin embargo, los casos de violaciones, abuso de autoridad, retención ilegal de civiles y todas las atrocidades que uno se puede imaginar. Es decir, cuando un país acude a esta organización, lo que busca es un mediador y encuentra es un aliado de la corrupción, porque los cascos azules se adhieren a las mafias del país en conflicto, violan mujeres, torturan civiles, matan civiles. Y vamos a hablar de una de esas historias. Vamos a hablar, por ejemplo, de Somalia. Somalia, esto ocurrió entre abril de 1992 y marzo de 1995. Se estableció para facilitar ayuda humanitaria a las personas atrapadas por la guerra civil y el hambre. Guerra civil entre dos bandos que se disputaban el poder y tenía a la mitad de la población muriendo por hambre y sed. El 13 de abril de 1992, las Naciones Unidas deciden intervenir bajo la resolución 746. El 3 de marzo de 1992 se firmó una paz entre las dos partes y los cascos azules tenían que mediar esa paz. El 13 de junio de 1993, una unidad de cascos azules abrió fuego sobre una manifestación pacífica en Pakistán. Murieron más de 30 personas, entre ellas mujeres y niños. Se registraron casos de tortura a niños somalíes. También se registraron
casos de torturas por parte de soldados belgas y canadienses que fueron absueltos por sus respectivos países. Se tenían relaciones sexuales con niñas, se controlaba el tráfico de drogas y armas, se cometían violaciones a mujeres y se asesinaban sin ningún tipo de control. Practicaron tiro al blanco con la población civil. Los cazaban como si fueran animales, con mira telescópica. Tiraban a niños que no sabían nadar al río Juba y apostaban que cuánto tiempo aguantaba mientras lo rescataba otro somalí. Los cascos azules de Noruega se llevaban mujeres y las esclavizaban sexualmente y manejaban redes de prostitución. El capítulo 11 te relata, como te dije al principio, 6 casos diferentes donde la intervención de este grupo financiado por las Naciones Unidas solamente refleja es corrupción. El problema es que el mundo se divide en 2 países, los países que son controlados y los países que controlan. Y por lo general una intervención humanitaria siempre tiene un interés económico. Entre más subdesarrollado es el país, más frágil es. Este patrón se repitió en Mozambique. Este patrón se repitió en Camboya. Este patrón se repitió en Kosovo. Y así sucesivamente. Hace falta una auditoría externa hacia las intervenciones de los cascos azules. Muchas gracias.